ya estamos de vuelta de esta pequeña pausa comercial. Recién nos fuimos a la pausa, así de estábamos tan entretenidas y nos mandaron a la pausa. Así que ya estamos de vuelta. Quiero mandarle un saludo grande. Quiero ya ser parte de esa comunidad de la doctora mamá que tanto nos está hablando acá, la doctora Paulina. Y seguimos con el tema de la endometriosis. Sí. Tantas mujeres que sufrimos tanto con la menstruación. Y se normaliza tanto, se normaliza y tienes ¡Claro! que estar trabajando, atroz. Exacto. Horrible, horrible. Entonces, eso es súper importante de entender que como muchos ginecólogos son hombres, a veces, y si, además como que no les dan, y tenemos una sociedad que lo único que quiere es exigir que la mujer rinda, entonces no les dan realmente la importancia a ese dolor. Y es por eso que en las redes sociales, incluso ahora lo podemos ver, por ejemplo, que hay algunos mecanismos para provocarle un dolor a un hombre, de como un dolor menstrual, y a ver qué es lo que le pasa. Y no lo aguantan, no lo aguantan. Y no, es terrible, claro, exactamente. Entonces hay que parar esto de alguna manera como de del fondo como de alguna manera como con una autocompasión y decir, oye, es que no, si yo entiendo mi ciclo menstrual, yo sé que en la segunda etapa del ciclo estoy con más flojera, la progesterona, que es la que hace finalmente que ese endometrio descame. Aquí está la figurita de siempre para que vayamos sabiendo. Nuestra amiga, la tenemos que bautizar ya, Paulina, porque ella nos enseña mucho. Exactamente, sí. La pelvis femenina. Uh-huh. Entonces, lo importante de saber que al descamar ese endometrio es que se producen mecanismos, o sea, en el fondo, todos los mecanismos inflamatorios, y además si estamos con una alimentación que no es antiinflamatoria, que eso es súper importante, por eso todo este modelo es biopsicosocial y multidisciplinario, es que por eso tenemos que entender lo que pasa. Entonces, una vez que el ovario ya sacó el óvulo hacia afuera, ¿no es cierto? Ya ovuló 14 a 16 días después, la progesterona está, en el fondo, es toda esa segunda etapa del ciclo, después de la ovulación, esos 14 días empieza a estar protagonista la progesterona, principalmente previo a que cuando el endometrio va a descamar. Y entonces esa progesterona hace que la musculatura lisa que tiene el útero, que tiene el colon, esté más distendida, más relajada. Por lo tanto, la paciente puede ser que tenga en ese minuto, si no estamos hablando de endometriosis, sino que una paciente que no tiene endometriosis, sino que está en un estado normal de su ciclo, va a sentir que tiene menos ganas de hacer cosas, menos ganas de hacer deporte, menos ganas de tener relaciones sexuales, en el fondo con más apetito, como va a saciar la ansiedad que produce este estado con la alimentación más hipercalórica, esto en pacientes que están sin anticonceptivo y que están en fertilidad, digamos, porque están ovulando. Sí, total. Y qué importante, Pauli, perdona que lo enlace ahí con la médica, la doctora, tu ginecóloga, que te pueda hacer entrar en razón y decir, si lo estás sintiendo, si te está doliendo, escúchate, vívelo, no toma una pastilla, sigue caminando, sigue haciendo... A ver, a mí me dijeron que yo tenía endometriosis y nunca jamás me hicieron ningún estudio. Me dieron ibuprofeno 600 y para casa. Esa fue la realidad. Ya. Entonces, increíble. Mira, Andy, tienes un minuto para decir tus síntomas. ¿Cuáles son tus síntomas? Y así los vamos repasando. Y así después le explico. A mí, bueno, el día previo a que me venga, ya me vengo para abajo, estoy súper llorona y empiezo a extrañar todo, ¿no? Y no a nivel emocional estoy así. El día que me viene, yo lo noto que me va a venir porque me empiezan unos dolores en los ovarios. Siento que en el útero. En el útero, sí, es verdad, en el útero. Y en la parte baja, siento como que me hacen así como que te va a desgarrar algo. Sí, siento así como los huesos así, para acá, y como que alguien me hace así en la cadera hacia adentro, así de la espalda para acá. Ay, es como, exactamente.
Te voy a preguntar algunas otras cosas que deberían haberte preguntado. Diarrea, por ejemplo, deposiciones líquidas. No, no porque No. soy de lo contrario. Ok, pero puede pasar, ¿ya? Lo importante es que te estoy preguntando para que las pacientes también dolor uterino, cuando te viene el endometrio, empieza a descamar y estos factores inflamatorios empiezan a secretarse en el útero. Pero ¿qué es lo importante en las pacientes con endometriosis? ¿Qué es la endometriosis? Ese endometrio que está ahí, Sí. que es Lo en más el fondo la clarito. línea endometrial que se engruesa todos los meses por acción del estrógeno, previo a la ovulación que estábamos hablando, este endometrio se engruesa. ¿Para qué? Para esperar el huevo fecundado y se implante. Si ese endometrio no fue ocupado por un huevo fecundado que se implantó, ese endometrio se pierde como menstruación. Pero ¿qué pasa y cuál es la teoría? En el fondo que las pacientes que heredan, porque ojo que es hereditario, o sea, tu madre puede haber tenido No, endometriosis, no. pero ese Mi es madre el nunca ha tenido concepto. ningún dolor y ha tenido menstruaciones abundantes. Y yo soy Ay, todo lo contrario. puede ser, claro, puede ser que en el fondo tu mamá tenía mejor tolerancia al dolor. Eso Sí, te pues. iba a Entonces, preguntar. puede ser eso, porque también tiene que ver con la tolerancia, ¿no? Eso también es muy subjetivo en las personas, eso cambia. Y con el medio Entonces, ambiente, porque si a nosotras, a nuestra generación, le dijeron ibuprofeno 600, imagínate tu vieja, le deben haber Nada. dicho, la ni siquiera mamá, No, si a mi llora, mamá, terrible, come, ¿no? corre. a ver, Qué señora, terrible. cuando a mi mamá le vino la menstruación por primera vez, no sabía qué le había pasado. Se pensó que se estaba Pobrecita. Pobrecita, muriendo en el medio exactamente. del campo. Es decir, Cosita. Entonces, chicas, ¿qué es lo importante? Que ahora ya lo visualizamos, ¿qué es sí, la menstruación y qué les pasa a estas pacientes? Que es súper importante, es que la menstruación, aquí está la vagina, repasemos, Sí. aquí está la vagina, sale la menstruación por acá en el fondo, por la vagina. Acordémonos que ese en nuestro modelo es en la vejiga, por ahí sale el pipí, y este es el recto, y por aquí sale la caquita, y aquí está el ano, Sí. entonces. Sí. Importante eso, ¿por qué? Porque ahora vamos a aprender qué es la endometriosis, entonces. sí. Esas células endometriales no se van solo por la menstruación hacia afuera, sino que también se vienen por la trompa hacia dentro de la cavidad peritoneal. Entonces, por ejemplo, si uno hace una laparoscopía, o sea, por el ombligo mete una camarita y Sí. mira, eso nos va a dar, si nos vemos a las pacientes que cuando están menstruando tienen sangre en el peritoneo, tienen un poquito de sangre, y no solo sangre, ¿qué es lo que va pasando? Que estas celulitas que están acá se van hacia el peritoneo y entonces empiezan a invadir partes del peritoneo, de la cavidad, en el fondo de donde está el abdomen, principalmente la pelvis, y empieza a reproducirse estas células en el peritoneo. Habitualmente, cuando una paciente no tiene, o sea, no tiene vamos, la herencia, es que unas células que se llaman macrófagos, que se comen todos los desechos, eliminan estas células endometriales. Por eso o sea, el fondo, el porcentaje más importante es que no tenemos esa enfermedad, pero las que sí lo tienen es que no tienen esas celulitas, macrófagos. Esa es la teoría. Yo Y por eso, finalmente va captando la cavidad o sea, en el peritoneo, en la pelvis. Ojo, que pueden venir hacia el ovario y entonces ahí se produce el quiste endometriósico, y por eso tiene toda esta deformidad que puede pasar en pacientes que tienen endometriosis, o también, ojo, que se puede venir hacia, en el fondo, esto que se llama, es un lugar que se llama tabique recto vaginal. ¿Qué quiere decir? Que está entre el recto y la vagina, y se aloja ahí un nódulo, un cototo en el fondo, y eso duele mucho, 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 mucho. Incluso
en estas pacientes, por eso se describe que tienen más diarreas en los periodos que tienen menstruación, también por una fórmula que es también todo está Mira, más inflamado, lo y voy a... entonces se empieza a producir más dolor, y ojo, que esto es casi como o sea, en el fondo las células son súper invasivas, incluso pueden invadir la pared del recto, o sea, es impresionante, o también la vejiga hacia adelante. Entonces, son esas células son las que van de alguna forma conquistando el resto de los Claro. órganos adyacentes, y por eso es lo importante diagnosticar y además tratar. Y ahí vamos a hablar del tratamiento. A ver, yo por eso me puse el Mirena en su momento, porque llegaba un momento que estaba, ponele, haciendo fotos y tener que de un momento al otro me agarren los dolores, el dolor Qué mucho terrible. antes de que me baje la menstruación. Entonces, y no poder estar parada. Exacto. Y se me inflama la panza como, ¿viste cuando se te inflama el colon? Así, igual, se me va para afuera y no me Entonces, baja. ¿qué es lo importante? O sea, si uno sabe, Andy, por eso, si es que el clínico que te vio y te dijo, oye, pareciera que tienes endometriosis, entonces, dependiendo del momento en que está la paciente, uno ve cuál va a ser la forma diagnóstica y cuál va a ser el tratamiento. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es histológico, o sea, tengo que sacar un pedacito, tengo que meterme con una laparoscopía y sacar un pedacito de este tejido para mandarlo al microscopio, al patólogo, y dice, oh, sí, en realidad esto es endometriosis. Pero, ojo, que por ejemplo, si una paciente de 20 años, por eso depende del contexto clínico, es que si una paciente de 20 años está con dismenorrea, estamos viendo que realmente está con menstruaciones dolorosas, invalidantes, lo que uno tiene que hacer antes de llegar y decir, no, si hay que operarla, no necesariamente. Esa paciente que es joven, lo que hay que hacer, primero, hacer la sospecha diagnóstica por la parte clínica y además también en estudios de imagen. O sea, todo lo que estamos hablando se puede hacer mínimo una ecografía por una súper buena ecografista, o también algunas imágenes que son especiales, que son más caras en el fondo, que puede ser resonancia, y que finalmente nos da toda las imágenes que puedan ser sospechosas de quista endometriósico, nódulo endometriósico, y ver realmente si esa paciente tiene compatibilidad clínica y de imagen de esto. Y si es así, por ejemplo, también se puede medir un factor o sea, un marcador que se llama CA125, que también se eleva, pero es un marcador muy inespecífico. Entonces uno hace en todo un contexto clínico de la paciente, dice, en realidad tiene alta sospecha de tener endometriosis, entonces inmediatamente uno, primero es que le explica a la paciente, porque así la paciente va a entender que cuál va a ser los mecanismos en el fondo, para que esto no prospere, en el fondo, no en el tiempo, no siga conquistando, en el fondo, todos los meses que ese endometrio se engruese, obviamente va a seguir creciendo la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Y esa enfermedad en qué puede derivar? Exactamente, pues entonces, si es que ese endometrio lo dejamos que todos los meses siga proliferando, es que todos los meses va a tener más riesgo de que estas células sigan conquistando más terreno. Entonces, finalmente, va a tener posteriormente riesgo de infertilidad, básicamente por alteración de la anatomía perfecta, porque imagínate, la trompa está acá, aquí está el ovario ovula, necesita la trompa, en el fondo, ir a buscar ese óvulo, y más encima los espermios que se vienen por acá, este es el pene, por ejemplo, deposita millones de espermios que suben por el útero y después se van por la trompa. Y aquí se produce la fecundación. Entonces, toda esta armonía, no solo en el fondo no solo la armonía
hormonal, sino que también anatómica, es súper importante, y la endometriosis altera esa anatomía perfecta para que todo esto ocurra. Y entonces también se ha visto que la endometriosis hace que en el fondo la implantación del huevo fecundado sea también en el fondo con una menor chance. De sobrevivencia. Exactamente, entonces finalmente son muchos los factores que se producen para poder producir una Entonces, infertilidad. podría decirse que, a ver, te iba a decir, porque cuando en su momento a mí me dieron dos opciones, o te operamos o tienes un hijo, me dijeron. Así. O tienes un hijo. O tienes Escúchame. un hijo. Entonces, ¿Qué es por eso? eso, Andy, por eso entonces el contexto clínico es súper importante, porque el contexto clínico tiene que ver con la parte biopsicosocial. Por ejemplo, un paciente de 20 años que sospecho, yo le explico y le digo, mira, entonces, fundamental es que la nutricionista o nutrióloga trabaje con nosotros en relación a que cuando tú estés con días de menstruación, si tú no quieres usar nada hormonal, aunque yo le voy a explicar la importancia de lo que mejor que lo use, pero tiene que tener por lo menos algún mecanismo antiinflamatorio también nutricional. Para el manejo del dolor, también ojalá kinesióloga de piso pélvico, para los manejos de los dolores. Para que la endometriosis no prospere y finalmente podamos postergar la fertilidad porque esa paciente a los 20 años no quiere embarazarse. Obvio. Entonces le explicamos que este endometrio, lo mejor es mantenerlo chiquitito. ¿Y cuál es el mecanismo? Es usando un progestágeno solo, que se llama Dianoges de 2 miligramos. ¿Y qué es lo que hace? Como es un progestágeno solo, eso lo que hace es que el endometrio esté siempre pequeño, siempre chiquitito, y ¿qué es lo que le vamos a provocar a ella? Es como una amenorrea, o sea que no le llegue la regla nunca hasta que quiera embarazarse. Perfecto. Entonces, finalmente vamos a hacer que esa célula tenga menos probabilidades de que tenga células que sigan avanzando en la endometriosis. Y lo otro es que también todas las que ya, si es que hay en el fondo focos en el peritoneo, las van a mantener en quiescencia. Abajo. O sea, va a Ajá. desinflamar esta pelvis. Por lo tanto, si la paciente, ojo, que este otro de los mecanismos es que la paciente al tener relaciones sexuales hace esto el pene, mueve el útero y las pacientes se quejan de dolor en las relaciones sexuales, y a eso se llama dispareunia profunda, o sea que cuando el pene está dentro produce este dolor por tener también endometriosis. Es otra de las fórmulas por cómo se presenta la endometriosis. Por lo tanto, es tan importante educar, porque si la paciente está con dismenorrea, o sea, está con dolores menstruales, más encima le duele tener relaciones sexuales. Entonces es como decir, chuta, no es que tengo que tomar una pildorita nomás. No, es la calidad de vida. Estudiarme. Y es la calidad de vida duda que está teniendo, de sus relaciones, de su de autoconocimiento. O sea, son muchas cosas las que hay que invitar a mirar, no solamente el diagnóstico. Exacto. Y lo otro importante, perdón, pero Andy. Entonces en este caso de una paciente de 20 años le voy a decir, ¿sabes qué? Usemos Dianoges por ahora. Posteriormente, esa paciente, después, supongamos, está con 30 años, todavía no encuentra pareja. Dice, o sea, no encuentra pareja en el fondo o quiere postergar su maternidad, pero quiere postergarla. No está definida si quiere tener hijos o no, porque, ojo, que hay pacientes que no quieren tener hijos, entonces eso no va a ser tema. Finalmente, esa paciente la dejamos con Dianoges o con el Mirena, que también estaba hablando Andy, que tenía como tratamiento. Perfecto. Porque el Mirena lo que hace es que este Dianoges, o sea, esta progestágeno, en vez de tomártelo, Mirena trae el levonorgestrel, que es otro progestágeno, pero que va a ser acción directa, en una T, con una acción directa hormonal en el endometrio, y que hace que el endometrio permanezca chico, que eso es lo que necesitamos en las pacientes con endometriosis. Pucha, qué interesante. Por lo tanto, es otra alternativa, ¿no es cierto?
Mirena mira, y ya lo o último, Kailin. nos queda un minuto. Se nos pasa volando. Nos queda un minuto de programa, pero así rapidito. Pongámosle que fui mamá, pero después con el tiempo ¿puedo volver a tener endometriosis? Sin duda, pero la endometriosis importante, que la endometriosis afecta, hay pacientes que tienen así como la pelvis congelada, igual se embarazan, ojo, es que es relativo en cómo afecta la endometriosis. Hay otras que tienen un poquito de foquitos endometriósicos, pero tienen infertilidad. Entonces es como bien un enigma esto, ¿ah? Lo importante es hacer el diagnóstico, lo importante es saber cómo hacer los tratamientos, que sean multidisciplinarios con enfoque de género y que sea según el momento en que está la paciente. Pero ojo, que lo importante es que el concepto es que no tienen que seguir con menstruaciones las pacientes que tienen endometriosis, porque si no es como decir, chuta, un salto al vacío, no sé qué me va a pasar, pero en cambio sabemos que lo mejor es que ese endometrio estando pequeño, lo más probable es que tenga la mejor de las evoluciones. Entonces, amiga, que nos estás viendo, a todos, no es necesario acostumbrarse o naturalizar el dolor. No. Anda a tu médica, anda a tu ginecóloga, con enfoque de género. Ahí la Pauli nos va a dejar todos los datos de mamá, doctora mamá, ¿verdad? Doctora mamá, oye, quiero saludar también a Ginecólogas Chile, porque justo esta semana también tengo que poner material para Ginecólogas Chile, que ellas son protagonistas también en el enfoque de género y en poner en el fondo todas estas temáticas en las redes sociales. Así Le que mandamos un abrazo, un beso. Le mandamos un abrazo a doctora mamá, a Ginecólogas Chile, ¿verdad? Y SaludFem.cl. A SaludFem.cl. Gracias, Pauli, por estar contándonos siempre cosas muy interesantes. Amiga, ya sabes, anda a tu médica, contáctate, aquí tenemos todas las redes sociales, las vamos a poner y disfruta tu vida. Querida amiga Andreita, te mando un beso muy grande, gracias por estar. A ustedes, gracias Paulina por estar con nosotros. La verdad que yo espero con ansia siempre el programa de la doctora Paulina, porque aprendo tanto, así que bueno, muchas gracias Paulina. Gracias, Pauli. Las dejamos y nos vemos en un próximo capítulo de Código Diosas. Espera un mes para que esté la doctora, pero vamos a estar con otras invitadas. Así que los dejamos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.